Muy buenas noches, iglesia, buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, amigos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala en este momento de acercarnos a Él, de compartir su palabra, de meditar en su palabra. Dios es bueno, Dios ha sido maravillosamente bueno para con nosotros. Vamos a pedirle a Él la dirección para que Él sea guiándonos en este tiempo donde vamos a estar reflexionando a través de su palabra. Soberano Dios, que estás en tu gran trono, eres digno de recibir la gloria, digno de recibir la honra, digno de recibir la alabanza, la adoración. Gracias te damos por la oportunidad de este día, por todo lo que nos permite vivir. Gracias por Jesucristo, a quien entregaste por nosotros en esa cruz. Gracias por tu amor inagotable, por tu amor inigualable. Gracias por la salvación, por la vida eterna, por la sanidad, por la liberación. Gracias Jesús porque lo entregaste todo por nosotros, siendo tú sin mancha, siendo tú sin arruga. Pagaste ese precio, pagaste ese alto precio por nosotros. Gracias te damos también por tu Espíritu Santo que has derramado en nosotros, Señor. Por tu amor, por tu misericordia. Pedimos tu dirección en este momento, Señor, donde vamos a meditar en tu palabra, en este espacio que nos regalas, Señor. Pedimos sabiduría, pedimos inteligencia, revelación de tu palabra. Pedimos que tu presencia sea llenándonos, Señor, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias te damos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Quita todo tropiezo, quita todo obstáculo, quita toda barrera, todo lo que se quiera interponer para que este tiempo sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos por cada familia representada, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. Te damos a ti, Señor, todo el honor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a leer en su palabra, vamos a meditar en su palabra. Hay un versículo en Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Es un texto muy conocido, es un texto que nos enseña, es un texto que nos fortalece, que nos guía, es un texto que nos enseña todas las cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es un texto muy claro, es un texto que nos insta a que, ¿qué estamos hablando nosotros? ¿Cuál es el vocabulario que estamos usando hoy en día? Vemos a través de las circunstancias que se están viviendo en el día tras día, todo lo que estamos viviendo por causa de la pandemia, el vocabulario que se está usando allá afuera es un vocabulario negativo. Si usted muchas veces ve en la televisión, en las emisoras, noticias, lee, se ve un vocabulario o se ve que se está usando un vocabulario contrario, un vocabulario de, de destrucción, de muertes. Estamos viendo circunstancias difíciles y nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a usar un vocabulario diferente al que se está manejando hoy en día. El Señor a través de su palabra nos insta a que nuestras palabras sean diferentes, a que marquemos la diferencia con nuestras palabras. Dios nos está enseñando que nuestras palabras deben ser de fe, deben ser de esperanza, deben ser medicina, así como dice el versículo. Nuestras palabras deben ser fortaleza, deben ser ayuda aún para nosotros y para las personas que están allá afuera. Entonces, como hijos de Dios estamos
llamados, estamos obligados a que nuestras palabras sean palabras diferentes, como personas, como hombres y mujeres que Dios ha escogido, que Dios está usando. Estamos obligados, estamos llamados a usar un vocabulario diferente, un vocabulario de personas sabias, un vocabulario de personas temerosas de Dios. Eso es lo que nos está motivando hoy la palabra, a que nuestros labios o nuestras palabras sean palabras diferentes, sean palabras de edificación, sean palabras de fortaleza, sean palabras de obediencia, sean palabras llenas de la presencia de Dios. Estamos llamados a eso, estamos llamados a que nuestras palabras sean diferentes. Entonces, como hijos de Dios, como hombres y mujeres temerosas de Dios, estamos llamados a eso, a que a través del Espíritu Santo nuestras palabras sean esa clase de palabras, palabras que den la fortaleza. Como ya lo hemos dicho, como lo habíamos comentado a un principio, las palabras que se están usando hoy en día son diferentes, son contrarias, así que estamos exigidos a ser hombres y mujeres de testimonio con palabras diferentes, con palabras de hombres y mujeres llenas del entendimiento de la presencia de Dios, hombres y mujeres que sus palabras sean llenas de la gloria de Dios. Así que estamos llamados a marcar la diferencia hoy en día. Toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, todos nosotros estamos llamados a eso, a que nuestros frutos, a que los frutos de nuestra boca sean diferentes al que se está usando allá afuera. Palabras de fe, palabras de esperanza. Hoy se está viviendo momentos difíciles, se está viviendo situaciones difíciles. Estamos viendo cómo la enfermedad, el virus que se está moviendo en la tierra está causando estragos, está destruyendo vidas. Entonces somos nosotros los llamados a levantarnos para proferir palabra, para levantar palabra, para levantarnos como esos guerreros, hombres y mujeres, para lanzar palabras de fe, de esperanza para aquellas personas que están allá afuera. Y también tenemos la autoridad a través de su palabra, que fuimos llamados a lanzar palabras para neutralizar, para hacer nulo todo poder de tinieblas. Así que la iglesia, usted y yo, somos llamados a eso, a ser la esperanza para una familia. Estamos llamados a ser la esperanza para un hogar. Quizás hay muchos hogares en conflicto. Hoy, por las circunstancias, no nos podemos visitar, no nos podemos reunir, congregar en una iglesia, no podemos visitar a una familia que tiene conflicto, que tiene dificultad, donde hay un enfermo, donde hay una familia a punto de destruir, porque vemos en las noticias cómo en estos tiempos de contingencia, en estos tiempos donde estamos confinados, hay separación y hay conflicto en los hogares. Entonces, no podemos visitarnos, no podemos reunirnos, pero sí podemos a través de estos medios levantar palabra de bendición, levantar palabra de restauración, levantar palabra que ayude a un hogar, ayude a una familia, aún aquel que ha perdido un ser querido por esta pandemia. Estamos llamados a lanzar esa palabra de consolación, palabra de fortaleza. Sabemos que cuando se pierde a un ser querido es una situación muy difícil. No es fácil el que perder a un ser querido. Entonces usted y yo como iglesia estamos llamados a eso, a dar palabra de fe, a dar palabra de consolación, a
a dar palabra de fortaleza, y que allá afuera hay mucha gente que está esperando eso. Como lo sabemos, no nos podemos congregar, no podemos visitar, pero podemos usar las redes, la tecnología para acercarnos a mucha gente, a muchas personas. Entonces que Dios nos está llamando a eso, a que aprovechemos esta oportunidad que Él nos está regalando, que de ir a visitar a través de las redes, de ir a acompañar a esas personas, acompañar a esa familia que está viviendo problemas, dificultades. Así que iglesia, esta es una palabra que nos motiva, que nos exige, que nos insta a eso, a que nos levantemos, porque hoy en día se está viviendo dificultad, se están viviendo muchas dificultades, se están viviendo muchas situaciones difíciles, y como iglesia estamos llamados a eso, a dar una palabra de aliento, a dar una palabra de fe, a dar una palabra de esperanza a aquel que está allá afuera. Muchos hoy en día, muchos de los que están allá afuera ven un camino oscuro, están viendo un camino de tinieblas, pero hoy la iglesia debe levantarse a lanzar palabra de medicina, palabra de restauración. Amén. Eso es lo que estamos llamados hoy en día. Hay un proverbio también que me gusta mucho, que nos habla también sobre el hablar. Proverbios 18:20. Proverbios 18:20 nos dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, ¿verdad? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, de lo que estemos hablando. Dice que de lo que hablemos, eso vamos a reflejar, de lo que hablemos, eso va a medir lo que nosotros somos. Así que estamos llamados a dar buenos frutos. Dice la palabra que el árbol bueno da buenos frutos, y ya sabemos que el árbol malo da malos frutos. Así que nosotros como iglesia de Dios estamos llamados a dar buenos frutos, y que los frutos de nuestras palabras sean vida, sean poder, sean esperanza. También hay un proverbio muy común, o que se lee mucho hoy en día y muchos lo conocemos. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que es muy claro lo que la palabra nos está hablando en este momento. Es muy claro lo que la palabra nos está enseñando de qué estamos hablando, cómo estamos utilizando esta boca. ¿Es para vida o para muerte? Dependiendo cómo lo usemos, serán los frutos. Si la estamos usando para la vida, si estamos usando para dar palabras negativas, esos serán los frutos. Aunque la situación sea difícil, reconocemos que muchos de nosotros hemos vivido en algún momento situaciones difíciles. En algún momento hemos pasado por circunstancias difíciles antes de todo esto. Y gracias al Señor, Él nos ha fortalecido, nos ha ayudado a superar esa situación, y nos ha motivado a que de nuestras palabras salgan esas palabras de fuego, de fortaleza, palabras que rompan, palabras de esperanza, palabras de aliento para esa situación que hemos vivido. Así debemos usarla en estos tiempos aún más. Son tiempos que aún nos exigen mucho más a usted y a mí como iglesia de Dios. Y la gente que está allá afuera, muchos de los que están allá afuera están esperando lo que hacemos nosotros. ¿Qué hace la iglesia en estos tiempos? Muchos están allá afuera esperando cuál es el obrar de la iglesia. Y estamos llamados a eso, iglesia, a dar la palabra de esperanza, a dar esa palabra de aliento, a dar esa palabra de vida,
esa palabra que dé la fortaleza en la situación. Debemos quitar de nuestras palabras ese vocabulario negativo, aunque la situación sea difícil, debemos emplear unas palabras diferentes. Sabemos que Dios nos ha dado autoridad a través de sus palabras. Dios nos ha dado esa autoridad con nuestras palabras. Y dependiendo cómo la tomemos, cómo la usemos, serán los frutos en nuestra vida. No es fácil lo que estamos viviendo, ya lo hemos hablado, nosotros lo conocemos. Nosotros estamos conscientes de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos, son tiempos de donde las manifestaciones se están dando de que el Señor Jesucristo está muy pronto, está más cerca para venir por su iglesia. Y debemos estar nosotros como iglesia apercibidos con un vocabulario de fe, con un vocabulario de esperanza, con un vocabulario de aliento, con un vocabulario diferente al que se está empleando allá afuera, Nuestras palabras deben ser medicina, no golpes de espada, como dice el versículo. Sabemos, muchos de ustedes han visto películas de esas guerras cuando se usaban las espadas. La espada corta, la espada hace daño. Así que no debemos usar nuestras palabras para destruir, no debemos usar nuestras palabras para señalar ni para juzgar. No somos llamados a eso. No somos llamados ni a juzgar, ni a señalar, ni a destruir. Estamos llamados a levantar a aquel hombre y mujer, aquella familia que está viviendo momentos difíciles, aún aquel hermano que quizás ha resbalado, aquel que se ha equivocado. No somos llamados a juzgarlo, no somos llamados a señalarlo, estamos llamados a levantarle, estamos llamados a eso, a darle esa mano para que se pueda levantar y pueda seguir en el camino del Señor. Entonces nuestras palabras deben ser medicina, nuestras palabras deben ser ese refrigerio para los que están allá afuera. Como ya lo hemos dicho, están esperando, mucha gente está esperando esa palabra de aliento. Hay muchos hogares en conflicto. No sé si usted mira las noticias, no sé cómo ve que hombres se quitan la vida por algunas circunstancias. Usted y yo sabemos que esa no es la solución, pero allá afuera hay gente con problemas, allá afuera hay gente con grandes dificultades y que usted y yo como iglesia del Señor estamos llamados a dar esa palabra, Usted y yo como iglesia estamos llamados a dar esa palabra de aliento. Y también a través de su palabra Dios nos enseña que tenemos autoridad para destruir las obras de las tinieblas. Ahí sí podemos usar esa palabra, esa autoridad que Dios nos ha dado para destruir las obras de las tinieblas. Ahí donde podemos usar esa autoridad que Dios nos ha dado para levantarnos en contra de las obras de las tinieblas. ¿Para qué? Para destruir, para anular, para desautorizar toda obra que el enemigo está usando para destruir. Sabemos que todo lo que se está levantando hoy en día, sabemos todo lo que está viviendo el mundo entero por causa de la pandemia. El hombre ha reconocido de que perdió el control de esta situación y que todo está en las manos de Dios y que todo depende de Dios y también depende de el vocabulario de una iglesia, de qué estamos haciendo nosotros, que nos levantemos en contra de toda esa situación que se está viviendo, de esa pandemia, sea cual sea el nombre de esa enfermedad. Debemos levantarnos en contra para anular las obras. Ahí sí tenemos que usar nuestras palabras de autoridad para
deshacer toda obra contraria. Debemos usar nuestras palabras. Debemos usar nuestras palabras porque nosotros sabemos que tenemos la autoridad a través de nuestras palabras. La única forma la única opción que tenemos para usar palabras para destruir y para destruir y para anular es cuando la usamos para deshacer las obras de las tinieblas, para deshacer obras de enfermedad. Pero cuando sea el caso de una palabra diferente, ya debemos usar palabras de fortaleza. Cuando sea el caso de dar una palabra de aliento, de dar una palabra de esperanza, debemos usarla. Debemos usar esa palabra. Si el hermano, si el amigo, si la persona que está allá afuera está viviendo dificultad, está en malos caminos, pues somos llamados a dar esa palabra de aliento, no para señalar, no para juzgar, sino para levantar, Debemos usar en el nombre de Jesús ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado. Así que estamos llamados a eso, estamos llamados a usar la palabra, la autoridad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Así que a través de nosotros, muchos de nosotros conocemos de que Dios nos ha dado autoridad a través de su palabra. Autoridad, autoridad, autoridad. Y usemos nuestras palabras para levantar, para restaurar en el caso que sea necesario. Aquel que ha tropezado, aquel que ha tropezado, aquel que está desanimado, usemos palabras de aliento, de fortaleza, de esperanza. Y cuando sea el caso de usar palabras para deshacer obras de tinieblas, Dios nos ha dado la autoridad. Dios nos ha dado la autoridad para anular espíritus de muerte, espíritus de enfermedad, espíritus impuros, espíritus que han venido a hacer daño. Así que, iglesia, debemos usar bien las palabras, usar bien nuestra boca, nuestro vocabulario, usarlo bien, porque de ahí depende los frutos, si lo usamos para bien o lo usamos para mal. Como ya les dije, la única opción para usarla para destruir es cuando nos levantemos a contrarrestar las obras de las tinieblas. Es la única opción donde nosotros debemos usar palabras para destruir. Cuando nos levantamos a hacer guerra espiritual, cuando nos levantamos a anular las obras de las enfermedades, de las tinieblas, todo ese espíritu de muerte que se está moviendo hoy en día. Es la única opción, es la única oportunidad que Dios nos da para levantarnos en contra. Ahí sí dice su palabra que fuimos llamados para destruir, pero para destruir las obras de las tinieblas, para destruir las obras de las tinieblas. Así que debemos usar bien nuestras palabras. Debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para usar bien las palabras, en cuanto sea el caso. Si es en el caso de dar palabras de aliento, que podamos tener ese entendimiento para darla. Si es la oportunidad para dar palabra de fortaleza, sea para eso, no para destruir, no para señalar ni juzgar. Y cuando sea el caso de levantarnos a hacer guerra espiritual, podamos usar la palabra bien, usar bien la palabra, bien la espada, bien esa autoridad que el Señor nos ha regalado a la iglesia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, porque su amor es grande, su misericordia, porque el Señor nos ha permitido meditar en su palabra. Soberano Dios, que estás en tu gran trono, tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración. Pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, nos des el entendimiento, la inteligencia, y para poder
saber utilizar bien las palabras, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que podamos dar frutos, Señor, que podamos dar frutos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestras palabras sean palabras de vida, palabras de aliento, Señor. Allá afuera hay mucha gente, Señor, con dificultades. Allá afuera hay mucha gente con problemas, Señor. Y hoy pedimos que nos enseñes, Señor, a usar esas palabras, Señor. Esas palabras correctas, palabras entendidas, palabras llenas de ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos declarando, Señor, palabras de restauración, palabras de sanidad. Estamos declarando que en medio de esta situación, Señor, tú te glorificas, que en medio de estas circunstancias tú te glorificas, tú eres el que sana, Señor. Sana al que está enfermo, Señor. Sana y levanta, Señor, aquel que está en una cama de hospital. Sana y restaura, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que tu gloria sea derramándose, Señor, que podamos como iglesia, como tu iglesia, Señor, poder usar palabras, Señor, poder usar palabras llenas de autoridad, que nos deje el entendimiento para saber usar las palabras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, por tu amor y misericordia. Estamos declarando que tu gloria se derrama sobre las naciones y que tú sanas, Señor, y que tú restauras y que tú libertas, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Muchas gracias por tu amor inagotable. Estamos declarando que tú visitas los hogares, que tú visitas las familias, que tu gloria y tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, es transformando, es restaurando, es sanando, es libertando, Señor. Gracias te damos, Señor. Enséñanos a usar bien las palabras, Señor. Enséñanos, Señor, a usar bien las palabras, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Maravilloso eres, Señor. Grande y majestuoso, digno de suprema adoración, digno de suprema alabanza, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Iglesia, Dios derrame grandísimas bendiciones sobre sus vidas.